municipio que ha pertenecido a 3 provincias diferentes, distintivo por sus valores patrimoniales y su enjundiosa historia. Te invito a conocer sobre Guanajay. Hoy nos quedamos en esta dirección. Guanajay fue una de las primeras poblaciones del occidente cubano, considerada como una de las localidades más prósperas de la antigua provincia de Pinar del Río. Fue fundada en el año 1650 bajo la advocación de San Hilarión Abad. El nombre del actual municipio artemiseño es un topónimo de origen indio que la leyenda popular indica como lugar donde hay agua. Nos encontramos en este momento en el centro histórico de Guanajay, que en mi criterio es el mejor conformado de todos los centros históricos de nuestra provincia. No se ha movido del lugar. Aquí estuvo donde estamos, estuvo en esa glorieta, estuvo la primera iglesia de Guanajay, que después se trasladó a su enclave actual. A nuestro alrededor están las edificaciones más notables. Está el Teatro Vicente Mora, que por su majestuosidad es el que domina el entorno. Estuvo la casona de la condesa de Jibacoa. Ella era la dueña de esta región de aquí, del antiguo corral de Guanajay, lo heredó y fue la que cedió muchos terrenos. Por ejemplo, ella y su esposo cedieron el terreno donde se construyó la actual iglesia. En este momento estamos en la iglesia parroquial San Hilarión Abad. Estamos aquí porque es una de las iglesias más antiguas que hay en el occidente cubano posiblemente, dejando por supuesto las de La Habana, porque esta la mandó a hacer el obispo Diego Avelino de Compostela, cuando en una visita pastoral determinó que había mucha población aquí en Guanajay y que no había un lugar donde enterrar a los fieles, porque debo recordar que en las épocas anteriores, en los siglos anteriores, se enterraba en sagrado, es decir, se enterraba en las iglesias, y decía él en el documento que existía población desde tiempos inmemoriales. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y que la iglesia ha sufrido algunas modificaciones arquitectónicas para modernizarla, pero esta sigue siendo la nave central que tuvo la iglesia primigenia, y la iglesia de Guanajay es también un rico patrimonio porque tiene bellos altares, porque ha tenido a lo largo de toda la historia una representatividad dentro de Guanajay. Tiene su altar mayor, que es uno de los altares más hermosos que tienen las parroquias de la actual provincia de Artemisa. Este es el Parque Martí. Posee una rica historia y es referencia para el homenaje al más universal de los cubanos. El 28 de enero de 1937, el arquitecto Aquiles Maza y el escultor José Sicre concibieron esta obra devenida Monumento Nacional. Es un sitio en el que confluye muchas personas. Si miramos alrededor vemos que por aquí pasa la vida de Guanajay. La idea fue de las logias masónicas, la idea original, pero después se hizo una acuestación popular y todo el pueblo estuvo dispuesto a ayudar. Se escogió el lugar, se contrató a 2 profesionales muy competentes de la época. El arquitecto Aquiles Maza hizo toda la elaboración de la planta, de lo que sería el monumento, y el escultor Sicre hizo esa cabeza de Martí. Y después está esta pared de piedra, pertenecieron a la cárcel de La Habana, donde estuvo preso Martí, en el famoso presidio político que él tuvo, y ahí, ese árbol, esa palma, ahí hay tierra de 2 ríos, recogida en el lugar exacto de la caída de José Martí. La inauguración fue grandiosa. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del historiador de La Habana, que era entonces Emilio Roy, de Locherín. A partir de ahí se ha convertido en un lugar, lo presentamos a la Comisión Nacional de Patrimonio y fue declarado Monumento Nacional. Guanajay es un foco de irradiación cultural. Así lo corrobora la escritora e historiadora Hilda Guimeras, una de las figuras a quien estuviera dedicada la Feria del Libro en Artemisa y que hoy tiene a bien acogernos en la intimidad de su hogar. Un placer dialogar con usted en estos minutos. Lo mismo.
Mucho ha investigado Gilda acerca de la historia cultural, específicamente de este municipio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? De Guanajay en realidad conocía como todo el mundo a María Teresa Vera, la trovadora, quien no la recuerda, y quizá también sobre Soy Lagarde, la soprano, y ahí descubrí que yo desconocía de su participación no solo como cantante, sino en luchas sociales de su momento. Yendo por ella llegué a Margarita Díaz, a la que tuve el gusto de conocer. Por cierto, Margarita Díaz sigue siendo una gran desconocida, y sin embargo fue una mujer que en muchos países del mundo, y marcadamente en Grecia, donde llegó incluso a ser una cantante preferida por la reina Federica, hizo una carrera internacional impresionante que le hizo alternar con muchas figuras de su época. Pero ahí empecé a ver que no solo eso, que había figuras tan curiosas como una guanajayense que había terminado haciendo películas en Hollywood. Realmente no grandes películas, hay que decirlo todo, pero sí participó en Río Bravo, que sí es una obra mucho más destacada, Estelita Rodríguez. Pero teníamos también a Juanita Caldevila, otra casi desconocida en Guanajay, una mujer que no solo ganó grandes premios como intérprete, en este caso dentro de la radio cubana, sino que es una de las pioneras del doblaje. Pero es que ya de ahí me di cuenta poco a poco, trabajando en un museo, que había una cantidad de publicaciones periódicas aquí en Guanajay tremendas. Allí en esa prensa local escribieron, por ejemplo, figuras como Carlos Gualiño en su juventud, los primeros escritos de Carlos Gualiño, que después siempre lo recordamos como una figura de acción política, pero que fue además un hombre de una sensibilidad muy fina, fue un poeta muy correcto, sonetista. Volví nuevamente a algo que yo sabía, y es que José Victoriano Betancourt, una de las primeras figuras del costumbrismo del siglo XIX cubano, era de Guanajay. A Joaquín Nicolás Aramburu, que conocía someramente, más bien por su apellido, a José María Valdés, el cronista, que claro está para mí un poco punto de inspiración y de partida para yo misma escribir mis propias crónicas, que la verdad es lo que yo disfruto mucho hacer. Claro, existía otra cosa también, era aquella célebre figura de la Macorina, la primera mujer en Cuba que obtuvo una licencia de conducción, que manejó ella misma teniendo chofer, manejó su auto porque le gustaba, porque disfrutaba, chocando frente a la sociedad al timón de un auto con sus cabellos recortados, cuando muchas cubanas todavía no se habían atrevido a hacerlo, con sus faldas cortas para la época. Entonces uno se pregunta, ¿quién era? ¿Era simplemente una cortesana? ¿Era simplemente una figura alocada más? ¿O era también una mujer que quiso trascender esa barrera impuesta a su sexo? Ponme la mano aquí, Macorina, pon, Macorina. Aunque se le conoce a Matanzas como la ciudad de los puentes, bien pudiera ser Guanajay. 26 puentes utilitarios unen a la localidad sobre el río Capellanías y el arroyo Jíbaro. Eran necesarios esos puentes para que la vida en la ciudad fluyera. En este momento estamos en el primero en ser construido, el llamado Puente de la Reunión, que tiene una significación especial. Ha sido considerado puente símbolo cultural de Guanajay, porque en él hizo una reparación muy poco antes de ser hecho prisionero el padre de Carlos Gualiño, hecho prisionero por encontrarlo conspirando contra el colonialismo español. De aquí fue trasladado preso hasta la cabaña y deportado a la isla de Fernando Po. De ahí le viene también a Gualiño su patriotismo. Patriota insigne de Guanajay, fundador del primer partido revolucionario cubano con José Martí y del primer partido comunista de Cuba junto a Julio Antonio Meyer. Inaugurado el 15 de mayo de 1930, el Teatro Vicente Mora es una joya arquitectónica y cultural de Guanajay. Actualmente se encuentra enfrascado en un proceso de reparación capital, una obra de continuidad que requiere de su restauración por etapas.
Este teatro fue construido en el año 1930 por el entonces alcalde de Guanajay, Martín Mora. Un alcalde machadista, de triste recordación, determinó hacer este teatro para realzar su personalidad y le puso el nombre de su padre, que era un simple campesino, tabaquero, que no tuvo nada que ver con la figura política de este alcalde. Lo cierto es que el teatro, en su fachada exterior, copia la fachada del Teatro de la Ópera de la ciudad suiza de Berna, pero solamente su fachada. No obstante a eso, para estar en una ciudad del interior, en el 1930 esto constituyó un atrevimiento muy grande, hacer un teatro de estas características. Quiere decir que estamos en presencia de una edificación patrimonial de gran envergadura, que de ser restaurada, como esperamos que sea, en sus más pequeños detalles, será una verdadera joya para el patrimonio artemiseno. De aquí salió el segundo grupo más importante de la provincia de Artemisa, rumbo al Moncada. De aquí salió un comando que desde La Habana fue a atacar el Palacio Presidencial. En el Granma vinieron guanajayenses. En la lucha contra bandidos hubo guanajayenses. Hubo guanajayenses en las arenas de Playa Girón. Es decir, que Guanajay nunca ha rehuido su compromiso de honor con la historia de Cuba, con la historia por dar a Cuba su independencia, por mantener la dignidad nacional. Es esta una ciudad que ha vivido durante varios siglos con una identidad propia y que nunca rehuyó de su compromiso con la patria. Desde la tierra natal de Carlos Baliño, un equipo de RTV y Arima Córdoba, Canal Cubano de Noticias.